Disculpe. Y adelante. Empezamos a grabar Sí. la clase, que teníamos problemas técnicos antes, así que sepan ustedes que estamos entonces grabando. Dígame. Sí. Entonces la consecuencia desfavorable se presenta dentro de los límites del proceso, digamos. Sí, la carga es una situación jurídica típicamente procesal. De sustantiva no tiene nada. Ahí va. Muy bien. Entonces, muchachos, tenemos a la situación jurídica carga, que habíamos visto entonces que es casi que la más caracterizante del proceso. Y yo les preguntaba cuando se cortó si comprendieron qué es la carga procesal. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. Bueno, muy bien. A ver, ahora yo tengo un problema técnico acá. Hoy es el día de los problemas técnicos. Muy bien. Siguiendo con las definiciones, pasamos a la situación jurídica deber. Como dijimos ya, en el deber existe un imperativo para el que el sujeto realice una determinada conducta o no realice una determinada conducta que no tiene un acreedor individual, sino que es en beneficio general de la comunidad. A nivel general. Exacto, es en beneficio general de la comunidad. Por ejemplo, colaborar en la producción de la prueba parece solo en apariencia, parece ser en beneficio del otro sujeto, supóngase, o del suyo mismo. No, en realidad es en beneficio del ideal justicia, en beneficio de la lealtad y la buena fe en el proceso. Más claro de ver, porque con las partes a veces esto se confunde, es de vuelta con el testigo. Siempre hemos ejemplificado con el testigo porque es más fácil. Que el testigo vea constreñida su voluntad a la necesidad de tener que comparecer a declarar y a la necesidad de tener que declarar, de no poder negarse a declarar, salvo casos muy excepcionalmente previstos en la ley, es un deber. No son las partes acreedoras de esa prestación, no es el juez acreedor de esa prestación, es la comunidad. Se supone que tenemos todos un poder judicial organizado que para decidir los conflictos muchas veces, la más de las veces, necesita del concurso de ciertas personas dotadas de ajenidad respecto de las partes y respecto del conflicto, para que le cuenten al juez, para que le transmitan al juez lo que sucedió, los testigos. Y entonces tienen un deber. Por tanto, lo podemos distinguir de la obligación, que también impone una conducta, que también supone un imperativo externo, o necesidad de actuar o de no actuar, pero que tiene, a diferencia del deber, un acreedor concreto. Las obligaciones, muchachos, son raras en el proceso. El ejemplo que generalmente se da es el ejemplo de el cobro de los gastos casuídicos del proceso, de los honorarios de la otra parte, del régimen de costas y costos, que en realidad son normas procesales, o sea, ¿quién paga cuando se pierde el juicio? Los gastos y los honorarios de la otra parte. Si bien son normas que están en el cuerpo procesal, yo le diría que son casi que normas de derecho sustantivo, sanciones de derecho sustantivo ubicadas en los cuerpos procesales. Pero bueno, son los ejemplos que hay de obligación. Hasta ahora, muchachos, se ha entendido poder, se ha entendido facultad, se ha entendido carga, se ha entendido deber, se ha entendido obligación. ¿Sí? ¿Alguien que conteste? Bueno. La próxima situación jurídica que tenemos para ver es la situación jurídica de sujeción, como la palabra lo indica. ¿Qué les parece? Si se llama sujeción, ¿será de las que predomina la libertad o de las que predomina la necesidad? Predomina la necesidad, ¿no? Porque está con la necesidad de hacer algo, ¿o no? Está constreñido a hacer algo. Hay necesidad de que el sujeto no interfiera o desatienda las situaciones jurídicas pasivas en las que se sitúa, ni transgreda los límites pasivos de las situaciones activas en las que se encuentra. Uy, qué abstracto esto, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Porque es la forma de distinguirlo de la obligación. Vamos al testigo. El testigo de la obligación y del deber. Como dijimos, el testigo está en la situación de deber de comparecer, ¿verdad? Y de deber de declarar. ¿Es cierto?
Pero como vimos, el testigo a su vez, una vez que, si se niega a comparecer, puede ser sometido a una conducción policial, porque transgredió los límites de su situación jurídica pasiva deber de comparecer. Y como transgredió los límites, es sometido a ya una situación de mayor intensidad, a la sujeción, lo trasladan. ¿Ok? Lo mismo si el sujeto comparece pero se niega a declarar, lo arrestan. Ejemplo más teórico que real, porque en la vida cotidiana, por lo menos yo nunca vi un arresto, norma además de dudosa constitucionalidad. ¿Se comprende entonces la diferencia entre las situaciones jurídicas deber y obligación y la de sujeción? El deber es que uno tiene que tener determinada conducta en beneficio de la comunidad, o dejar de tenerla. La obligación es que uno tiene que tener una determinada conducta, o dejar de tenerla en beneficio de un acreedor determinado. La sujeción, en realidad, aparece cuando se transgreden esas situaciones jurídicas, y a veces también cuando se transgreden situaciones jurídicas activas. Otra situación jurídica polémica, que no todos los autores la identifican, es la situación jurídica de responsabilidad. Se dice que la situación jurídica de responsabilidad es el imperativo externo o necesidad de contribuir con el propio patrimonio a indemnizar los perjuicios causados a otros sujetos como consecuencia de una conducta por lo general ilícita y en ocasiones incluso lícita. Bueno, ustedes van a ver que esta también es una situación jurídica procesal, pero que en realidad es casi que derecho sustantivo, que es evidente. Si yo en el proceso, en realidad, actué con malicia temeraria, actué con conciencia de mi sinrazón, y demandé de esa manera, y conduje al otro y al Estado, a la otra parte y al Estado a dispendiar sus recursos, probablemente yo ingrese en la situación jurídica de responsabilidad y se me imponga una sanción. Por ejemplo, el pago de las costas y costos. El régimen de costas y costos los vamos a ver más adelante en el curso. 688 del Código Civil y artículo 56 del CGP. 56 es, siempre me olvido bien del artículo. Sí, correcto. 56 del CGP. Bueno, la responsabilidad, entonces, también se vincula con el deber, el deber de actuar de buena fe en el proceso. ¿Ven cómo todas se van vinculando? Y finalmente, la otra situación jurídica que podemos ver como simple, es que vamos a estudiar, es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es caracterizado como la necesidad, como una necesidad. Es la necesidad para evitar perjudicar el propio interés de ejercer la posibilidad establecida en la norma de determinar la conducta ajena. El sujeto actúa en su interés que no se perjudique. A ver, es bastante abstracto y difícil de ver. Pero ¿El derecho subjetivo no está dentro de las complejas? No. El derecho subjetivo de acción sí es una situación jurídica compleja. El derecho subjetivo como categoría abstracta es una situación jurídica activa, sí tiene razón, compleja, perdón. Sí. Porque en sus ciernes está integrada por otras situaciones. Ahora lo vamos Porque a ver. terminaba la cosa. Sí, me equivoqué, discúlpenme. En el derecho subjetivo, muchachos, un ejemplo fácil de ver es que yo tengo carga de probar. Yo invoco un hecho que me es resistido, entonces tengo la carga de probar. Es decir, si no logro probar, recibiré una consecuencia negativa. El hecho no resultará confirmado y no podré acreditar el supuesto de hecho de una norma jurídica para que se aprecie o se dé mérito a mi pretensión.
Pero además de ser una carga, probar también es un derecho. También es una situación activa, no solamente esta situación rara y media indefinida, mixta para algunos, para otras pasiva que es carga. También es un derecho y lo van a comprender. Yo tengo la posibilidad, no solamente la posibilidad de probar, sino que también yo puedo probar y tengo la posibilidad de determinar que el juez me permita probar. Yo tengo derecho a la prueba. Es la necesidad de protegerse para poder realizar las conductas que yo tengo que realizar en el proceso para satisfacer la protección del resto de mis situaciones jurídicas, incluso sustantivas. Se habla, por tanto, que existe un derecho a probar, un derecho a la prueba. Es decir, no solamente tengo la carga de probar, sino que tengo derecho a la prueba. Así que, señor juez, usted no me puede negar una prueba porque se le ocurrió. Usted solo me puede negar una prueba cuando la prueba es manifiestamente impertinente, no tiene nada que ver con el juicio. La prueba es manifiestamente inconducente, no es hábil para probar legalmente lo que quiero probar. La prueba es manifiestamente innecesaria, concepto complejo que vamos a estudiar más adelante, o la prueba es inadmisible porque está prohibida. Pero si la prueba no es ni manifiestamente impertinente, ni manifiestamente inconducente, ni manifiestamente innecesaria, ni está prohibida o atenta contra derechos fundamentales, yo no solamente tengo la carga de esa situación jurídica de desplegar y ofrecer medios de prueba, sino yo tengo derecho a que esas pruebas se produzcan. Otro ejemplo, yo tengo derecho a que el juez, lo dice el 198, a que el juez motive su sentencia, es decir, a que el juez me dé las razones por las cuales decidió de una determinada manera. ¿Ok? La siguiente situación jurídica, ya compleja, como cabeza nos llamaba la atención, es la situación jurídica de poder-deber. ¿Están ahí, muchachos? Sí, sí. 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 Es la situación jurídica de poder-deber, que como su propio nombre lo indica, claramente es compleja. Es la situación que en general se encuentra el juez. Tiene la necesidad establecida por las normas de actuar en beneficio de la comunidad. Y determina la conducta de los demás en un determinado sentido. Cuando el juez juzga, muchachos, claramente está ejerciendo un poder-deber. ¿Por qué un poder? Porque cuando dicta una condena, cuando hace una declaración, cuando establece una constitución, eso que establece se le impone, por lo menos a las partes del proceso. Cuando condena, le impone al demandado tener que realizar una actividad o pagar una suma de dinero o dar una cosa o dejar de hacer algo. Pero a su vez, el juez no está en libertad de dictar o no la sentencia. El juez tiene que dictarla. Y el acreedor de eso, de ese dictado de la sentencia, no son solamente las partes, que sin dudas tienen un derecho subjetivo a la sentencia. El acreedor de esa prestación es la comunidad toda. Los jueces existen para que diriman los asuntos y podamos vivir en paz social, como habíamos visto al inicio del curso. Y así, cuando un juez convoca una audiencia, convoca la audiencia preliminar, lo hace porque tiene un poder, es decir, determina la conducta de las partes de tener que asistir a la audiencia, y si no asiste, les impone una carga prevista en la norma, y si no asisten, hay unas determinadas consecuencias para el actor y para el demandado. Para el actor, el desistimiento de la pretensión; para el mandado, la aplicación de la regla de la admisión respecto de los dichos del actor. Pero a su vez el juez no solamente tiene esta posibilidad de determinar la conducta ajena convocando la audiencia preliminar, a su vez el juez tiene que convocar a la audiencia preliminar. No tiene libertad como en la facultad para hacerlo o no. Tiene un poder, pero a su vez no tiene libertad para no ejercerlo. Por tanto, también tiene un deber, porque el acreedor de esa prestación del juez no son las partes, sino la comunidad. Sí, alguien habló.
No, yo iba a decir, entonces vendría a ser, por eso se dice que es como que la situación donde se encuentra el Estado, básicamente, que es cuando está el Estado como tribunal, de cierta forma, o sea, como persona principal. Es por eso que se dice más de la situación como Estado mismo. Exacto. Luego tenemos las caracterizaciones de deber complejo y obligación compleja, que en lo personal considero que no son más que el deber y la obligación, pero mezcladas con otras situaciones que se están verificando en la especie, ¿no? El testigo tiene el deber, como vimos, de comparecer. Sí. El deber complejo sería una situación jurídica compleja, pasiva, digamos. Exacto, sí. Pero ¿saben qué? Tanto el deber complejo como la obligación compleja, desde mi punto de vista, no logran identificarse respecto del deber y de la obligación. Porque esa complejidad que le asigna cierto sector de la doctrina no es más que arrimar a la situación jurídica otras que el sujeto tiene al mismo tiempo. Que no desnaturalizan la categoría. Así que en realidad, a los efectos del curso nos vamos a referir a deber y obligación. Vamos a ver que todas estas categorías que hemos estudiado se dan en cadenas de situaciones complejas que muchas veces establecen el verdadero estatuto de un sujeto. Y vamos a ver que en el caso del juez... ¿Puedo hacer una consulta? Claro. ¿El deber complejo también puede ser del juez o no? Sí, también. ¿También? También. Aunque raramente el juez tenga los deberes en el proceso, generalmente están vinculados a auxiliares o a veces a las partes, el deber de colaborar, el deber del testigo a comparecer. El juez, los peritos. De los peritos. El juez en general, casi siempre su situación va a ser de poder-deber. Y ahora lo vamos a ver. Cadenas, tal si fueran átomos que forman moléculas de estas situaciones, son las que forman el estatuto de distintos sujetos del proceso. ¿Se acuerdan cuando vimos jurisdicción? ¿Qué jurisdicción era? ¿Qué era la jurisdicción? El poder que tiene el juez en determinado lugar. Poder deber. Ahí va. El poder deber que tiene el juez de juzgar y hacer ejecutar. Y hacer cumplir, ejecutar. Es decir, de decidir un asunto y de imponer incluso por medio del poder etático el cumplimiento de ese asunto. Ese poder deber, integrado por un montón de otras situaciones que se le adhieren al juez, tiene nombre y apellido. Y ese nombre y apellido es la jurisdicción, que es el poder deber que corresponde al sujeto tribunal como órgano imparcial e independiente que habilita a establecer el grado máximo de certeza oficial. La cosa juzgada en el proceso contencioso, en el proceso voluntario, la palabra final sobre un aspecto que no llega al grado de cosa juzgada, también lo vamos a ver, excluyendo en el marco conceptual de Barrios de Ángeles la insatisfacción jurídica en un método contradictorio. Es una especie compleja porque está compuesta por un montón de poderes acompañados del deber de ejercerlos conforme a la ley. Así que la situación jurídica del juez, caracterizante, que es su estatuto, caracterizante de su estatuto es el poder deber, que tiene nombre y apellido, que es el poder deber de jurisdicción, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Así que cada vez que analicemos una norma que esté hablando del juez, aunque la norma hable en términos imprecisos y se refiere a la facultad del juez, o la norma diga el juez podrá, muchas veces se lee el juez podrá, entonces la gente dice, podrá, es decir, que lo que quiere decir que el juez lo hace o no lo hace. No, mi negro. Si la norma está describiendo el rol del juez, sería muy raro que el juez diga que puede hacer o no hacer. Seguramente cuando la norma dice podrá, está hablando en términos impropios.
y lo que está diciendo es que el juez puede y debe, solo que a veces se habla con un lenguaje más laxo. El juez podrá supónganse, el juez podrá convocar la audiencia preliminar dentro de los 90 días. ¿Quiere decir que la puede convocar fuera de los 90 días? No. Está estableciendo una habilitación dentro de la situación jurídica poder-deber. El juez puede y debe convocar a la audiencia preliminar dentro de los 90 días. El verdadero estatuto de la situación jurídica caracterizante del actor, ¿cuál es? La acción. Es un verdadero derecho subjetivo que tiene nombre, acción. Diferente, independiente del derecho subjetivo sustancial que se invoca cuando se persigue una pretensión. Yo reclamo por medio de una acción reivindicatoria la propiedad de un inmueble. Por un lado está un derecho subjetivo que estoy reclamando porque veo que hay insatisfacción jurídica, sustancial, el derecho de propiedad, pero por otro lado lo estoy haciendo por un mecanismo procesal, presentando una demanda con una determinada pretensión, y ese mecanismo es otro derecho subjetivo, que se llama acción. Como vimos ya hasta el cansancio, el sujeto sustancial puede no tener efectivamente la titularidad del derecho subjetivo que reclama, le basta un simple interés, obviamente que no sea manifiestamente improponible y que pueda razonablemente tener legitimación causal, es decir, cierta conexión con el derecho objetivo, pero sí tiene en todo caso la posibilidad de accionar, aun cuando no tenga la más mínima legitimación causal activa. Vean ustedes, el actor puede presentar la demanda y la demanda ser absolutamente disparateada desde el punto de vista subjetivo, pero derecho de acción tuvo, pudo presentarse ante el tribunal. Es el derecho de tener su día ante el tribunal, de poder acceder a la justicia. Se dice que está integrado por poderes y facultades, porque su ejercicio no es imperativo, sino dotado de libertad. Yo puedo presentar la demanda o no puedo presentar la demanda. A su vez también está dotado de poder, porque cuando decido presentar la demanda, ello determina la conducta del juez, que tiene que analizarla, y si supera el control de admisibilidad, emplazar al demandado. E indirectamente determina la conducta del demandado, a quien le nacen cargas de comparecer, de contradecir. También está integrada por cargas, porque al demandar, al ejercer la acción, yo tengo el imperativo, para que mi demanda pueda llegar a prosperar, de alegar circunstanciadamente los hechos con toda claridad, y también la carga, en nuestro régimen, de ofrecer la prueba que me precava de las contradicciones que pueda tener el otro, para luego poder confirmar o no los hechos que estoy invocando. Es decir, realizar unas ciertas conductas de explicitación y de ofrecimiento de prueba para evitar consecuencias negativas en mi contra. Su demanda no prospera porque no se comprende lo que usted está pidiendo, o porque lo que usted está pidiendo no es conforme al derecho, o su demanda no prospera porque usted alegó esto, el otro se lo negó y usted no lo probó. Y también está compuesto de deberes, porque usted debe demandar con veracidad y buena fe, porque si no lo hace con veracidad y buena fe, podrá ingresar en el supuesto de responsabilidad, siendo condenado al pago de las costas y costas. Y también se dice que está compuesto de distintas sujeciones y responsabilidades, pero estas categorías son más polémicas y hasta lo que dije hace un instante ya se puede caracterizar perfectamente a la acción. Como ya hemos visto en clase, la visión romanística clásica era que el derecho subjetivo de acción estaba comprendido, era el escudo y la espalda del derecho subjetivo sustancial. Pero hoy hemos hecho en clase la prueba del 9. Yo puedo no tener nada de legitimación causal. Yo puedo estar haciendo una demanda loca, pero derecho de acción tengo, porque presento el escrito y el escrito va a llegar a un juez, que lo controlará y dirá que no hay lugar a la posibilidad de un juicio por absoluta falta de legitimación causal, por manifiesta falta de legitimación causal activa. Ok, pero aún así yo tuve el derecho de comparecer ante los tribunales.
A su vez, por último, la situación jurídica en la que se encuentra el demandado es una situación jurídica espejo a esta situación jurídica del actor. Es la situación jurídica de excepción. Es igual que la del actor, pero para el demandado. Está integrada por los mismos elementos que el demandado. Por ejemplo, ¿cuándo se desarrolla la situación jurídica de acción? Cuando yo presento una demanda reclamando a fulanito de tal el pago de una suma de dinero. Y la situación jurídica de excepción, ¿cuándo se verifica? Cuando yo comparezco al proceso para, por ejemplo, invocar que no le debo o invocar que le pague. Y se compone por los mismos elementos que la otra situación. Muchachos, ¿alguna duda? Ya estamos medio en el límite de tiempo. ¿Alguna duda? No, algo que me gustaría darlo como adicional sería que en nuestro derecho la acción, la situación jurídica de acción no se confunde con el derecho subjetivo sustancial, como se lo hacía en otros momentos. Por ejemplo, una persona que tenga la curatela de un incapaz absoluto, por ejemplo, tiene el derecho, la potestad, y en este caso la legitimación, de accionar por él, es decir, de representarlo ante un tribunal, por ejemplo. Claro, pero en ese caso, es correcto el ejemplo, pero en ese caso recuerde que ese sujeto está ejerciendo una legitimación causal ajena. Y en realidad, en el fondo, también está ejerciendo el derecho de acción de otro sujeto. Pero sí, es una forma de verlo. Creo que no puede caber dudas, y reitero, la forma más obvia de verlo es, si yo presento una demanda que es un disparate, eso va a dar lugar a que el escrito llegue al juez y que el juez lo tenga que analizar. Por tanto, se desplegó mi derecho de acción. Ya está. Aunque yo no tenga razón. Pero aún sacando ese ejemplo tan extremo, si yo presento una demanda, es decir, ejercí mi derecho de acción, y lo que digo no es tan disparatado como para que me lo saquen liminarmente. Supóngase que lo que digo plantea ciertas dudas y entonces el juicio avanza, y en la sentencia definitiva no se hace lugar al corrimiento de la insatisfacción jurídica que yo pedí, es decir, no se hace lugar a mi pretensión. Bueno, no tendré derecho sustancial, no tendré derecho subjetivo sustancial, pero sí logré la tramitación de todo un juicio a raíz del ejercicio de mi derecho de acción. Si identificáramos derecho de acción sustancial, el derecho sustancial con el derecho de acción, solo habría acción si tengo derecho sustancial efectivamente. Y sería un círculo vicioso, porque pues ¿cómo se sabe al principio, sin haberse sustanciado el proceso, si efectivamente correspondía a mí o no la legitimación sustancial? No es posible de saber en el plano lógico. ¿Alguna duda? Profe. Sí, adelante. ¿Cortó? No me quedó claro lo del deber complejo y lo de la obligación compleja y en qué se diferencia. Bueno, desde mi punto de vista, no se diferencian, son categorías confusas identificadas por parte de la doctrina. Para mí, el deber es la necesidad de determinar la conducta en beneficio de la comunidad, y la obligación es... Profesor. ¿Puede repetir porque se están entrecortando? Perdón. Reitero, para mí el deber complejo y la obligación compleja no son verdaderas categorías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la obligación es la necesidad de actuar en beneficio de la comunidad. El deber es la necesidad de actuar en beneficio de la comunidad. Y el deber, hay alguien con el micrófono abierto y está muy complicado, Barneche y Gubitosi. Y el deber, la necesidad de actuar en beneficio de la comunidad. Pero ¿qué pasa? Como estos no se ven así idealmente, siempre se ven mezclados con otras situaciones jurídicas, a veces se habla del deber complejo o de la obligación compleja. Pero en realidad es porque
están al lado de otras situaciones jurídicas, como le pasa siempre al poder, como les pasa siempre a la carga, como le pasa siempre a las demás situaciones jurídicas. Por tanto, más allá de algún ejemplo que en este momento no me viene a la cabeza, yo no logro caracterizar a esas categorías como categorías independientes. Por lo tanto, a lo que hace a esta cátedra, ustedes podrán decirme lo que es poder, lo que es deber, y no podría yo ejemplificarles, mal podría pedirles un ejemplo de deber complejo o de obligación compleja. Muchachos, Y sí. esa tampoco me quedó muy clara. Bueno, ¿quién habló? ¿Hola? ¿Quién habla, Barneche? Sí. Bueno, Barneche, mire, si usted toma el manual de Aval sí le va a clasificar el deber complejo y la obligación compleja, diciendo que son deberes y obligaciones que se ven relacionados con otras situaciones que actúan al mismo tiempo. Y no va más allá de eso. Entonces, yo no le puedo ejemplificar porque yo realmente no veo la existencia de la obligación compleja y el deber complejo. Para mí existe el deber y la obligación. No, pero yo pregunté acá. No escucho. Profe. ¿Quién habla? De pronto puede escribir la pregunta porque no se lo está escuchando bien. Si la escribe en el chat. Bueno, cualquier cosa, comparten la pregunta por Eva. Ya tenemos un aviso de que se nos está terminando el tiempo. Bueno, muchachos, es todo por el día de hoy.